Muy buenos días, mi nombre es Karen Tatiana Rojas, estudiante de Agronomía del CDA de Dos Quebradas. El día de hoy vamos a hablar sobre la tarea 3, analizar la interacción suelo-microorganismo-planta de la asignatura Microbiología de Suelos. Bueno, ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Se dice que un mutualismo planta-bacteria de gran importancia para el hombre es el de las plantas leguminosas y las bacterias fijadoras de nitrógeno. Las leguminosas son plantas que guardan sus semillas en vainas. Esta familia, la tercera más extensa entre las plantas con flores, incluye plantas tan importantes para la agricultura como la soya, el trébol, la alfalfa, las judías y los guisantes. Estas plantas son productos esenciales para la industria agroalimentaria y su capacidad de crecer sin fertilizantes nitrogenados supone el ahorro de millones de dólares anuales en fertilizantes y reduce los efectos contaminantes del arrastre de los fertilizantes por el agua lluvia. Los socios en una simbiosis se llaman simbiontes y la mayoría de las bacterias fijadoras de nitrógeno simbiontes de plantas se conocen colectivamente como rizobias, término derivado del nombre del género principal, Rhizobium. Las rizobias son especies de alfa o beta beta-proteobacterias que pueden crecer en forma libre en el suelo o infectar a las leguminosas y establecer una relación simbiótica. El mismo género, incluso las mismas especies, pueden contener cepas rizobiales y no rizobiales. La infección de las raíces de las leguminosas por rizobias causa la formación de nódulos radicales en la que las bacterias fijan el nitrógeno gaseoso. La fijación del nitrógeno en los nódulos de las raíces supone la cuarta parte del nitrógeno gaseoso fijado anualmente en el planeta y tiene una importancia enorme para la agricultura, puesto que aumenta el contenido de nitrógeno fijado en el suelo. Como pueden observar, tenemos el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias. En el punto 1 tenemos el reconocimiento mutuo de la planta y la bacteria como socios adecuados y adhesión de la bacteria a los pelos radiculares. En el punto 2 tenemos secreción de la molécula de oligosacáridos de señalización factores NOT por la bacteria. En el punto número 3 tenemos invasión bacteriana del pelo radicular. En el punto número 4 tenemos el traslado de la bacteria al cuerpo de la raíz a través de los filamentos de la infección. En el punto 5 tenemos la formación de células bacterianas modificadas, como son los bacterioides, en el interior de las células vegetales y desarrollo del estado fijador de nitrógeno gaseoso. Y en el punto 6 tenemos división celular continua de la planta y las bacterias con la formación de nódulos maduros en la raíz. Otro mecanismo de formación de nódulos que no necesita de factores NOT es empleado por algunas especies de rizobias fototróficas. Este mecanismo aún no ha sido completamente esclarecido, pero parece ser que requieren de la producción bacteriana de citoquinas. Las citoquinas son hormonas vegetales derivadas de la adenina o de la fenilurea necesarias para el crecimiento y la diferenciación celular. Bueno, ¿y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Las leguminosas noduladas pueden crecer bien en suelos desnudos, no fertilizados y deficientes en nitrógeno, mientras que otras plantas se desarrollan muy pobremente en ellos. Bueno, teniendo en cuenta la simbiosis rizobio-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. Dice, la simbiosis leguminosa-rizobio es la relación recíproca entre planta y bacteria. La bacteria invade las raíces o en casos raros los tallos e induce la formación de un nódulo en el cual ésta reduce el nitrógeno atmosférico en amonio y provee a la planta de compuestos nitrogenados a cambio de compuestos carbonatados y otros nutrientes. La planta gana en habilidad para crecer en suelos pobres en nitrógeno y la bacteria obtiene una cubierta protectora en la que se multiplica y de la cual escapa un gran número al ocurrir la senencia del nódulo. La simbiosis fue reconocida por primera vez hace más de 100 años y su importancia agrícola ha asegurado a través de las investigaciones científicas realizadas en el mundo. Una característica inusual de estas investigaciones ha sido la relacionada con la diversidad taxonómica de las plantas y sus simbiontes. Los esfuerzos encaminados en este aspecto, lejos de ser una pérdida de tiempo, han proporcionado una información comparativa
que permite distinguir los casos específicos de los generales. Existen otras formas de fijación biológica del nitrógeno atmosférico, pero la combinación de las leguminosas y los rhizobios resulta la más significativa en términos de fijación global de nitrógeno y es hasta el momento la más comprendida. Solo tras formarse el simbiosoma comienza la fijación de nitrógeno atmosférico. Es por eso que es tan importante. Bueno, tenemos cuáles son las diferencias y semejanzas más importantes entre los rhizobias y las franquias. Bueno, se dice que las franquias son varias plantas no leguminosas que forman simbiosis fijadoras de nitrógeno gaseoso con bacterias distintas de las rhizobias. Por ejemplo, el helecho acuático, Azolla, alojan en el interior de los pequeños poros de sus frondas una especie de heterocitos de una cianobacteria fijadora de nitrógeno, llamada Anabaena azollae. La azolla ha sido empleada durante siglos para enriquecer los arrozales con nitrógeno. Antes de plantar el arroz, los granjeros dejan que la superficie del arrozal sea densamente cubierta por azolla. Al crecer el arroz, los granjeros finalmente comprimen la soya al retirarla, ocasionando su muerte y liberando su nitrógeno que es asimilado por el arroz. El proceso se repite en cada estación de crecimiento y así los cultivadores de arroz pueden obtener elevado rendimiento sin emplear fertilizantes nitrogenados. Los alisos tienen nódulos fijadores de nitrógeno gaseoso que albergan actinomicetos filamentosos fijadores de nitrógeno gaseoso del género Franquia. Cuando se analizan extractos también nodulados por Franquia, sin embargo, y a diferencia de los rhizobias simbiontes de leguminosas, una única cepa de Franquia puede formar nódulos en varias especies de plantas diferentes, lo que sugiere que la simbiosis formadora de nódulos radiculares con Franquia es menos específica que la de las plantas leguminosas. Y tenemos las rhizobias. Aunque la mayoría de las leguminosas forman nódulos fijadores de nitrógeno gaseoso en sus raíces, unas pocas especies de leguminosas pueden formar nódulos en sus tallos. Las leguminosas con nódulos en los tallos están extendidas por las regiones tropicales, donde los suelos son a menudo deficientes en nitrógeno debido a la lixiviación y a su intensa actividad biológica. El sistema tropical más estudiado es la de la leguminosa acuática Cebasnia, que es nodulada por la bacteria Azorhizombium caulinodans. Los nódulos en el tallo se forman habitualmente en la parte sumergida de los tallos o inmediatamente sobre el nivel del agua. La secuencia general de los pasos de la formación de nódulos en Cebasnia es similar a la formación de nódulos en las raíces: adhesión, formación de un filamento de infección y formación de bacterioides. Algunas rhizobias noduladoras de los tallos producen bacterioclorofila y tienen por lo tanto la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis anoxigénica. Las rhizobias que contienen bacterioclorofila, denominadas Bradyrhizombium fotosintética, están muy extendidas en la naturaleza, particularmente en asociación con leguminosas tropicales. En estas especies, la energía lumínica convierte en energía química ATP mediante la fotosíntesis. Es probablemente al menos una de las fuentes de energía que necesitan las bacterias para llevar a cabo la fijación de nitrógeno gaseoso. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.